hablando con mi mamá, justamente yo le dije, ma, el otro año yo me voy a ir del país. Con o sin su ayuda, yo sé que yo me voy a ir. Yo simplemente, cuando pasó eso, yo cogí mi moto, una maleta y me fui. En el momento que ya iba yo a abordar el avión, fue cuando sí me entró como un viento que yo dije como, o sea, es verdad, me voy. Cuando me llevó ahí, el trato fue muy diferente. Habían 3 personas ahí, 2 señores, una señora. Apenas yo entré, uno de ellos comenzó a hablarme feo y, pues, me pedía que abriera la maleta. Y yo: "Okey". La vía premia y la vía castiga. Bienvenidos viajeros a este nuevo kilómetro, a este nuevo recorrido. Hoy con un amigo de un pueblo de Colombia que se llama Roldanillo Valle, un pueblito mágico, uno de los primeros pueblos que fue catalogado como mágico. Es un centro de cultura, de muchísima diversión, mucha biodiversidad. El Campeonato Mundial del Parapente, tienen que verlo por favor los que nos ven desde acá, los que nunca han escuchado de Roldanillo. Este señor viene de Roldanillo con una historia interesante porque él en sus planes no estaba Europa, pero el destino lo trajo acá. Y nada, no quiero alargar más la historia. Con ustedes les presento a Carlos Orlando Espinosa Ospina. Carlos Orlando Espinosa Espina. Sí, Sí, señor. señor. ¿Cuántos años tienes, Carlos? Para que todo el mundo sepa, para que sepa más o menos cómo va a ser la historia, que tan joven y con tantos kilómetros. Bueno, justamente hace 8 días cumplí los 24 años. Ok. Ya llevo 3 años y medio, un poco más, casi 4 años, desde que estoy viviendo acá en Europa. O bueno, desde que salí de Colombia. Ok, Carlos. Carlos, de Roldanillo, Valle del Cauca. ¿De qué parte de Roldanillo? Bueno, yo principalmente yo nací fue en Buga, Ok. solo que toda mi familia, gran parte, bueno, vive en Roldanillo, otra parte vive en Medellín. Me crié un poco entre esos 2 lugares. En Roldanillo, mi familia es de Calle Mocha. Ok. Calle Mocha es en Los Llanitos. Ok. Va. Su mamá vive en Israel, ¿cierto? Así es. Que ya más adelante les contaremos cómo es el desenlace y por qué este hombre viene ahora a Portugal. Y nada, bueno, entonces vamos a hacer en dos partes, vamos a ir atrás un poco, como para conocer un poco, o sea, por qué surgió la idea de emigrar, qué lo motivó a salir del país, y el presente, qué está haciendo actualmente, a qué se dedica, qué historias tiene para contar estando acá y todas esas cosas. Entonces vamos a 3 años atrás, ¿no? Bueno, 3 3 años y medio, porque vamos a más o menos en los últimos 6 meses o el último mes, antes de emigrar. 2022, ¿verdad? 2021, al final de 2021. Em, ¿qué lo trajo o qué lo llevó a tomar esa idea de viajar? Porque sé que su abuela está allá, que es con la que comparte un vínculo muy fuerte, su papá, su hermana, o sea, tiene casi toda la familia allá, su perra o su perro, perro, su Bruno. perro, que sé que el vínculo es muy fuerte, no es fácil. Entonces cuéntanos, por favor, todas esas historias que quiera contar. Bueno, justamente como dice usted, antes de haber emprendido ese viaje, unos meses antes, justamente para este tiempo, en agosto, yo tuve un accidente Ok. en el pueblo. Muchos de allá supieron qué pasó. Fue un accidente en carro, con unos amigos. Bueno, nos volcamos, todo. En ese tiempo yo tenía unos planes diferentes.
Ok. Se supone que yo iba para otro país, que era Canadá. Era lo que yo hablaba con mi mamá porque desde muy pequeño quise salir de Colombia. Siempre quise como emigrar, buscar ese futuro por mi propia cuenta. Ya después con lo del accidente, bueno, ese plan ni se volvió a tocar. Solamente hasta diciembre, que hablando con mi mamá, justamente yo le dije, ma, el otro año yo me voy a ir del país. Con o sin su ayuda, yo sé que yo me voy a ir. Ella de pronto no me creía, porque pues bueno, o sea, yo soy el hijo menor. Somos solamente mi hermano y yo, ¿cierto? Y pues como que tener en la cabeza que su niño, por así decirlo, ¿no? Se va a ir y va a hacer otra vida en otro lugar, creo que no es como normal o muy fácil de asimilar. Ya justamente iniciando enero, por ahí día 4, bueno, entre los primeros días de enero, yo tuve un problema con mi papá. Ese problema, pues, fue bastante fuerte, diría yo, que yo simplemente, cuando pasó eso, yo cogí mi moto, una maleta y me fui de la casa. Incluso, yo me fui sin documentos, porque primero, mi licencia se me había perdido, andaba sin ella. Y segundo, los papeles de la moto estaban vencidos. Terminé en Medellín, desde Roldanillo. Uf. Fueron, sí, como 6 horas y algo viajando, pero fue como un impulso que me dio porque en ese momento o sea, fue como tan fuerte la pelea con mi papá que yo salí llorando. No nos alcanzamos a pegar, pues, a pelear así, pero sí me dolió mucho. Y yo llegando de Roldanillo a Pereira, yo seguía con el dolor, seguía llorando. Yo vi el desvío hacia Medellín y yo seguí. Y seguí, seguí, seguí. Ya cuando llegué a la Pintada, fue cuando yo como que pensé, yo venga, ¿yo dónde estoy? O sea, después de, ¿qué? 4 horas y algo, 5 horas. Yo, bueno, ya estoy acá, es por algo, no sé. La cuestión fue que listo, llegué a Medellín, llegué a donde mi familia, de allá. Cuando yo estaba donde ellos, yo en ese momento pensaba en quedarme en Medellín. Siempre tuve en la mente como que yo quisiera vivir un tiempo en Medellín, ¿no? Y bueno, vi el momento, vi la situación y yo dije, yo me voy a quedar. Pero mi mamá se dio cuenta de ese problema a los 2 días y hablando con ella me propuso el plan de salir de Colombia, pero para ir a Israel, donde ella. Yo lo acepté. Ella también como de ver el impulso, lo que estaba pasando, como que se tomó en serio la situación, ¿no? De que ya su niño quería salir, quería irse. Entonces sí, se planeó el viaje para inicios de febrero. Ok. Yo tenía que volver al pueblo para volver a sacar pues mi licencia. Bueno, sacar no, pedir el duplicado, pues por así decirlo. Tenía que volver también, pues, a hacer maletas, a ver qué hacía con la moto, que lo primero que yo hice cuando mi mamá me dijo, bueno, la moto no la puede dejar ahí, y yo tenía que pagar justamente unas multas que me gané en Medellín por andar sin papeles, que fueron fotomultas. De todo el viaje que hice, pasé muchos retenes y nunca me pararon, pero me cogí una fotomulta. Ok. Entonces, tenía que conseguir el dinero para pagar eso y bueno, yo empeñé la moto, esa fue como la opción, porque la verdad yo no quería salir de la moto. Tenía ya muchas experiencias, muchas cosas que había vivido y fue como un objeto material al que me quise apegar. Bueno, ya después de tener todo listo, el día del viaje llegó. Ese día yo salía en la mañana, era creo que el 7, 8 de febrero, por ahí. Yo esperé. Perdóname que te interrumpa. Antes del viaje para Israel, ¿cierto? Tuvo que haber hecho como una especie de
de despedida, no solo sentimental, sino que también, llamémoslo así, mental, porque sabía que en los 3 años, posteriores no iba a ver a su familia, ¿cierto? Entonces, hábleme de esa semana, una semana antes, o sea, ¿cómo fue todo el tema de despedirse de su abuela, de su papá, de su hermana, de su perro y de sus amigos? Que obviamente, a ser tan jóvenes siempre tenemos esa vida social tan activa y nunca es fácil desprendernos. Cuéntenos eso, o sea, ¿cómo fue esa parte de la despedida? Bueno, mira que yo realmente no tuve una despedida. Okey. Yo una semana antes, más o menos, sí salí con mis amigos allá. Ya algunos sabían que yo me iba esa fecha, ese día, pero yo se lo oculté a mucha gente. Yo no quise como hacer mucha bulla con eso. Se lo dije a unos pocos, ellos pues me llevaron de fiesta, o sea, lo normal. Y sí, era como el motivo, la despedida mía, pero yo era más como que, o sea, simplemente me voy, luego vuelvo. Si los vuelvo a ver, pues muchas gracias a la vida, pero si no, así tenía que ser. Ese era como el último momento. Okey. No me iba a meter mucho en la cabeza de que, es la despedida de él se va, tenemos que pasar con él este tiempo, no, yo no quise. Eso para mí se ve como muy, no sé, como muy hipócrita y no quise. Simplemente no le dije a muchos. Okey. ¿Y con su abuela? Mi abuela sí sabía claramente. Ella fue la única que me abrazó, me decía que no me fuera Okey. y, o sea, al verla así, a mí se me salían las lágrimas, aunque yo con ella abrazada, yo me reía, pero yo por dentro sentía que de verdad me dolía. Claro, Desprenderse. sí, porque es que mi abuela, como se lo dijo, mi abuela es el amor de mi vida, Ujú. lo es todo para mí en ese momento. Okey. Con su padre. Después del problema, imagino que obviamente solucionaron las cosas, no sé si las solucionaron antes o después del viaje, pero bueno, ¿cómo fue con su padre? ¿Él sabía o no sabía? Mi papá sí sabía que yo viajaba, Okey. claramente, porque pues mi mamá le contó todo, pero mi papá y yo seguíamos chocando. Discusión. No hubo como un arreglo, nada. Okey. Incluso, pues, ya llegando el día del viaje, bueno, porque la historia sigue porque yo no me fui ese día. Ajá. Eh, él solamente me vino a hablar el día que yo salía, Okey. porque, pues, él le pidió prestado el carro a un tío para poderme llevar y, pues, para llevar a mi abuela también conmigo, para que se despidieran, ¿no? Ujú. En el aeropuerto. Con el perro, con Bruno, él vive con mi hermana en Pereira. O sea, yo solo lo vi el día que llegué al aeropuerto. Y pues obvio, yo al ver al perrito, yo sé que lo va a extrañar. Y sí, como que intenté ese día jugar con él un poco, como, ¿sí me entiendes? Como compartir con Sí, él y susurrarle, yo decirle cosas bonitas. Son como cosas emocionales, claro. pero bueno, el que las vive sabe cómo se Ujú. siente. Sí, sí. Llega el momento del viaje. Em, ¿Cuántas horas hasta Israel? Bueno, ¿O cuántos kilómetros? ahí en ese momento, como le decía, hubo un problema, Ah, bueno, muy bien. porque yo ese día de febrero, yo no pude viajar. A mí me negaron el viaje. Supuestamente faltaba un documento que al otro día, a los 2 días, el país dio la notificación de que ya no era necesario. Era algo se llama el pase verde. Me acuerdo muy bien porque solo por un papel que se sacaba con el registro de vacunas en ese tiempo del COVID, Okey. no podía viajar. Y yo ya tenía las vacunas, todo, Pero pero no me dejaron. Me cancelaron el vuelo ese día. ya. Bueno, ya de ahí, para reprogramar el viaje, se reprogramó a finales de marzo. Okey. O sea, yo estuve casi 2 meses en Colombia, pero, o sea, yo ya no estaba trabajando esos días, pues, ya sin moto. También, como algunos no sabían del viaje, se enteraron
esos mismos días que yo viajaba, porque pues ya ahí sí, digamos el día anterior, 2 días antes, sí, ya todo el mundo sabía que yo me iba. Entonces, básicamente esos 2 meses que estuve fue tipo en el pueblo. Si salía, era porque pues tipo me invitaban. No era como lo que yo estaba acostumbrado antes. Claro. Que yo, digamos, yo salía en mi moto, salía con los que yo invitaba o los que me invitaban. Y yo era mucho en el pueblo, me invitan a algún lugar y de ahí salía otro parche. Ya, Entonces, de ahí nos íbamos para otro y luego a otro. Entonces, ya como que ese estilo cambió. de vida, ese estilo de fiesta, de fin Sí. de semana, era muy diferente. O sea, o iba a un lugar y de ahí para la casa, o no iba a algún lugar. Básicamente en ese momento, o sea, ahí mismo cambió la vida, pero localmente. O sea, tenía un estilo de vida y después tuvo que vivir como a la espera de o de quién, ¿sí? Exacto. Ok. Bueno, entonces como para hacer un resumen cortico, tenía el viaje a finales de febrero, ¿sí? Sí. Se lo cancelaron por un documento y luego estuvo 2 meses en el pueblo y bueno, se llegaron otra vez los 2 meses. ¿Fue igual o ya o fue, o sea, fue peor la despedida o ya como que ya me despedí, ya me voy sin tanto, como tanto dolor, llamémoslo así? ¿O cómo No. fue? Bueno, ya cuando llegó la fecha, yo viajaba un lunes o martes, uno de esos 2 días. Pero entonces yo igualmente no quería decirle a nadie. Entonces yo tomé la decisión de irme para Pereira el sábado de la mañana, para no estar el último fin de semana en el pueblo. Ok, No le dije a nadie que iba a estar o que no iba a estar. Ya muchos sí ya les había dicho que yo me iba tal día. ok, Y muchos para esos días, ese fin de semana, me escribían. Me decían, bueno, que "Ey, la despedida, ¿no? Ya se va, hagamos algo". Yo les decía, no, no puedo, no estoy en el pueblo. Como así? Ya se fue yo prácticamente. Yo me fui para Pereira y me quedé en el apartamento de mi hermana. Ella ese fin de semana viajó a Roldanillo. Entonces yo me quedé solo. Ni siquiera con el perro. ok, Me quedé totalmente solo, encerrado. Y fue más como un reto consciente mío de asimilar que ya, o sea, de verdad tengo que adaptarme o tengo que asimilar que ya no voy a estar en el pueblo, ya no voy a estar con la gente que conozco, que en el exterior uno va a vivir días encerrado y realmente valió la pena, porque ya con el resto de cosas que uno vive emigrando, usted sabe, sí. yo digo, ese fin de semana, aunque hubiera podido hacer muchas cosas, hubiera salido, me hubiera despedido bien. No quise hacerlo por decisión propia. Ok, vale. Entonces, sale el fin de semana, se llega al apartamento de su hermana y bueno, llega el día del viaje, ahora sí, viaje para abordar. ¿Qué le pasó por la mente al saber que ya no había vuelta atrás? O por lo menos en ese momento. Sabía que iba a tomar un vuelo de muchas horas, me imagino que muchas escalas y bueno, cuéntanos un poco. Bueno, yo realmente no me lo creía en ese momento. O sea, no pensaba mucho en lo que estaba pasando. Yo dije, bueno, llegó el día, tengo que ir al aeropuerto. Ok, llegué al aeropuerto. Hice el check-in de las maletas. Ok, pasé, normal, documentos, listo. A la hora de abordar, ya listo, yo pasé. Ah, bueno, otra cosa, con el problema que te decía con mi papá, Ujú, él no fue a despedirse de mí al aeropuerto. okey, Solamente fue mi abuela, mi hermana, el novio y los perros, okey. que es Bruno, y él tiene ahora como un hermanastro, Sí, sí. que es Lionel, que también es, o sea, también lo estimo demasiado, solo que la historia con Bruno es totalmente diferente. O Pero bueno, eh, ya cuando pasé como a la sala de espera, pasé el registro y a mí me pasaron a un lado como hacerme el escáner.
Yo listo, ok, normal, pasé, me hicieron pasar como 2 veces, había dado como error, no sé, ok, todo normal, listo. En el momento que ya iba yo a abordar el avión, fue cuando sí me entró como un viento que yo dije como, o sea, es verdad, me voy. Y en ese momento también yo sentía como los ojos, no sé, llorosos. Yo como que, listo, ya no hay marcha atrás, esto es lo que yo quiero, hagámosle, vámonos. Ya de ahí, sí, yo tuve varias escalas y largas, porque pues obviamente como era un viaje tan largo hasta Israel, eh, se buscó como un vuelo más económico. Claro. Yo salí de Pereira a Panamá. En Panamá tuve 8 horas de escala, de Panamá a Ámsterdam. En Ámsterdam tuve 10 o 11, uy, Jesús. Y de Ámsterdam a Israel. Ok. Yo llegué a la capital, a Tel Aviv, solo que pues allá ya comenzó todo el bororó, toda la situación que, Toda la aventura. toda la aventura. Bueno, de aquí viene como lo más interesante porque ya Carlos se los va a contar un poco, pero hasta ahí fue como la tranquilidad, ¿verdad? Cuéntanos por qué. Bueno, yo llegué a Israel y pues como todo está en un idioma muy diferente, yo buscaba la salida, o bueno, migración. Sí. Uno tiene que hacer el registro. Yo era primera vez que salía del país, pero yo, bueno, es lógica, tengo que hacer eso. Ya cuando buscaba, me encontré otra gente que también estaba como en la búsqueda y hablaban español. Creo que eran argentinos, o no sé. La cuestión fue que justamente estábamos todos juntos y llegó un señor y nos dijo, ¿de dónde viene? Entonces yo le dije que, pues, de Colombia. Ellos también. Es que no me acuerdo si eran Argentina, Chile, Uruguay. Éramos varios. Ok. Entonces el señor nos vio y nos dijo, ah, acompáñenos. Eh, Migración es por aquí. Cuando nos llevaron, era como una caseta, un puestico, y ahí nos hicieron esperar. Bueno, yo no sabía cómo era migración en otros países, pero entonces yo esperé ahí sentado. Ya cuando se acercó otra vez el señor, me preguntó, ¿usted a qué viene el país? Y pues todavía no había entrado como al puesto donde él me había llevado, estaba yo afuera esperando. Y pues yo le dije que iba de viaje, que yo pues me inventé claramente que yo estaba de paseo porque yo iba a entrar ya a estudiar de nuevo en la universidad, entonces quise hacerme un viaje antes de volver. El señor no me creía. Ya después de ahí, él me dijo, acompáñeme. Yo, bueno, o sea, yo no tengo nada que esconder, normal, solamente yo no podía decir que iba a Israel por mi mamá, porque ella, o sea, ella trabaja allá legal, solo que ella pues no tiene como documentos legales allá, es un país que no da residencia, nacionalidad, nada. Nada. Ella va para 10 años allá y hasta el día de hoy, nada. Ella solo puede trabajar allá, puede salir del país, sí, porque ella cada año intenta ir a Colombia a visitar a la familia, pero ella no puede recibir familiares, como por cuestiones de salud. Ok. Entonces, cuando el señor me llevó, él me llevó como por mi maleta. Y yo, ah, ok, pues en ¿qué? Inocencia. En mi inocencia, yo dije, ok, voy por mi maleta y me va a llevar a migración. Yo cogí la maleta estaba medio rota, la habían dañado, se estaba agarrando, era de una esquina literal. Cuando me llevó a otra cabina, eso ahí era antidrogas. Ah, ok. Cuando, cuando me llevó ahí, el trato fue muy diferente, Ya. porque de una
pues habían 3 personas ahí, 2 señores, una señora. Ellos, apenas yo entré, uno de ellos comenzó a hablarme feo y, pues, me pedía que abriera la maleta. Y yo: "Okey". Yo intentaba, pero como estaba medio partida, la maleta no era de cierre, sino que eran 2 seguros. Uno de los seguros estaba partido. Entonces, yo intentando abrir el otro y no daba. Y él me decía: "Que rápido, rápido". Y yo: "Hey, es que vea cómo tengo la maleta". El señor cogió como no sé, era como un palo, pero de hierro. La cogió por el otro lado y la partió toda. La abrió y yo lo vi, y yo: "Listo, no pasa nada, yo igual no tengo nada". Saqué todo. Él me dijo: "Saque todo". Comencé a sacar mi ropa, libros, zapatos, todo. Normal. Las maletas que llevaba de mano, ya andaba con 2 morrales. Yo, bueno, yo saqué todo. Yo lo que llevaba ahí, pues, para mi mamá eran que dulces, bueno, cositas así, tampoco que ropa y eso, no. Entonces, el señor era ahí como revisando todo, viendo la maleta, o sea, literal hasta la pesaron, porque las maletas tienen como un peso estándar, la pesaron, vieron que está normal. Yo ahí, el problema ahí, y esto no lo sabe mi mamá todavía, porque pues quise enterar hasta hoy. Es que cuando me revisaron la billetera, yo en la billetera tenía en una foto mía escrito atrás el número de ella. Ella me había dicho que borrara los contactos, el de ella y del novio. Yo hice eso, pero yo para de pronto luego no olvidarme, yo, yo había escrito el número en una foto. Cuando vieron la billetera, yo alcancé a ver atrás cuando el señor cogió la foto y vio el número. Y entre ellos se veían. Y yo seguía actuando normal. Yo solo pensé en ese momento, yo, aquí ya va a pasar algo. Aquí, aquí se va a caer algo. Bueno, me hicieron meter todo en la maleta otra vez. Yo, justamente en ese momento, no sé por qué, se me entró como una idea en la cabeza y en los dos morrales que yo llevaba, yo en uno metí lo indispensable. Mi computador, cargadores, documentos y el dinero en efectivo que llevaba. En el otro bolso metí otro par de zapatos, un pantalón y creo que 2 buzos y alguna ropa interior, como una ropa de como para desbararme, no sé. En ese momento yo pensé, voy a empacar así. Y en la maleta todo, todos los zapatos, libros, chaquetas, porque en ese tiempo era todavía invierno, Cambio. todo. Y cuando me sacaron de ahí, de esa habitación, bueno, el señor de antidrogas decía que no me creía, que yo llevaba algo. Entonces yo le dije: "Vea, si quiere hágame un escáner, hágame pruebas físicas, pero es que yo no tengo nada que esconder", y le decía: "Tranquilo". Ya de ahí volvieron a llevarme a la otra sala, pero en el camino me dijeron que dejara la maleta, la grande, en un corredor. No sé por qué, yo hasta pensé, yo listo, la dejo aquí, al salir de allá la recojo acá. Como la maleta estaba dañada, allá literal no me dejaron empacar porque yo era guardando y me decían que rápido, que me fuera allá. Y pues metí todo así rápido y le pegaron fue cinta. Yo bueno, yo decía, listo, la maleta ya cuando llegue donde mi mamá, yo la abro bien, reviso todo, pero no. Resulta que de ahí me llevaron a la habitación que yo creía en un principio que era migración. Cuando ahí me entraron, me preguntaron, ¿su mamá cómo se llama? Yo dije el nombre de una tía. Me preguntaron por mi papá. Yo dije el nombre de mi papá. Cuando era una señora, me dijo, su mamá se llama así, así, así. Y Denis Ospina Marín y yo, mierda. Yo le dije que no, que como así. Que sí, su mamá vive y trabaja aquí.
y usted no puede venir a visitarla. Eso es prohibido. Me explicó todo. Y yo, no, y yo seguía negando. Yo negaba, yo no, mi mamá es esta, una tía, Argenis Ospina Marín. Que no, que su mamá vive acá, que esto, que lo otro. La cuestión fue que me dijeron que no, que yo no podía entrar al país, que me iban a regresar. En ese momento, pues yo cogí internet del aeropuerto y yo estaba hablando con mi mamá. Le decía, mamá, no sé, pasó algún problema, me dijeron su nombre y todo. Ella me dijo, sí, a nosotros nos acaban de llamar y nos preguntaron por usted. Y yo, mierda, los números de la foto. Em, para hacer un poco una aclaración, en Israel, corríjame si no es así, tiene un sistema de rastreo para los ciudadanos que están allí, que no tienen documentación legal o no están totalmente legales, por el tema de seguridad, como de precaución, para evitar, no sé, atentados o algo que viole la seguridad de ellos. Por eso son tan estrictos a la hora y selectivos de dejar entrar gente al país de ellos. Por eso Carlos lo rastrearon y rastrearon tan fácil a la mamá, porque tiene una base de datos muy, muy puntual, donde tienen monitorizados a todas las personas que están allí, tanto legales como, llamémoslo así, no legales, con documentos, más o Sí, menos. como con permiso, sí. Exacto. Sí, es un país que, pues, por todo lo que vive en sus conflictos, tiene, o sea, tiene un sistema muy avanzado, Ujú. es la verdad. Pero bueno, Bueno, y entonces, ¿qué pasó después? bueno, de ahí me hicieron esperar. Yo esperé, eso creo que fueron como 10 minutos, o sea, me sacaron de esa habitación, me llevaron a una sala. Fueron como 10 minutos, literal, cuando volvió el señor y me dijo, acompáñeme. Me sacaron del aeropuerto como hacia, ¿cómo le digo? La zona de aterrizaje por una puerta. Yo, uy, ¿qué está pasando? Y ahí me montaron un carro. Cuando me llevaron en ese carro, me sacaron del aeropuerto, todo, alcanzaba ya a ver por las ventanas. Las ventanas tenían como una reja, literal como un carro de policía, y me llevaron a una casa. Cuando llegué allá, en la entrada era como que con código, bueno, con mucha cosa así, tenían que abrir desde un sistema de adentro. Yo solo pensaba, yo, mierda, ¿yo dónde estoy? Ya había, literal, eso era una cárcel. Ok. Y ahí cuando entré, me dijeron que dejara mis maletas, los morrales con los que andaba, en una habitación y que ya cuando los dejé, me llevaron a otra habitación. Era lo que le digo, una cárcel con camarotes alrededor y pura gente que estaban deportando. Ah, A mí me tomaron como a alguien que están deportando. ya. Ya de ahí me tuvieron un día entero, literal. Yo llegué a Israel, eran como las 4 de la mañana. Cuando me llevaron para esa cárcel, fue como a las 5 más o menos. Ya ahí me tuvieron hasta como la 1 de la mañana. Yo no tenía el reloj, el celular, nada. Solo vi la hora cuando llegué, eran 5 y algo, y vi el celular cuando llegué al aeropuerto. Era la 1 y algo, 2 no sé. El vuelo salía a las 4 de la mañana, 5 más o menos. Pero bueno, mientras me tuvieron ahí, no me dieron absolutamente nada de comer ni de tomar. Yo ahí pensando, yo mierda, ¿yo dónde estoy? ¿Yo qué estoy haciendo? Pero bueno, cuando me llevaron al aeropuerto, yo tipo entré, yo pensé, listo, cojo internet por acá en una sala. Ah, ah, me llevaron a otra sala aislada con gente que estaban deportando. Allá no había señal. Ok. Gracias a Dios, digo yo que di con una persona ahí en esa sala, uno de los guardias, que fue muy amable conmigo. Él no hablaba español. Me prestó el celular y le traduje. Yo le comenté todo. Yo, mira, estoy aquí desde ayer. Mi mamá no sabe nada de mí.
Yo solamente tengo 20 años, no sé dónde estoy, qué va a pasar conmigo. También le comenté que no había comido, no había tomado nada. Él lo primero que hizo fue dejarme cargar el celular en el computador. De ahí, él me dio como unos sándwiches, esos panes, pero eran como con verduras. Yo lo que sea por comer después de todo un día y agua. Ok. Yo listo, ya comí un poco. Bueno, y él me compartió internet. Ahí pude hablar con mi mamá, la llamé. Ella me estaba diciendo que estaban buscando cómo yo poder entrar al país, pero pues literal no se podía. La única era pagar un permiso, como ella me decía que eran casi que como $10,000, Uy, era bastante, pero un permiso que solamente me permitía a mí estar en el país máximo un mes. uy, no. Yo no, pues no lo vale. En el momento para ir a abordar, me tocó con otro señor que, uy, hasta el día de hoy lo recuerdo, calvo marica. No tengo nada con los calvos, pero, Gracias. o sea, de verdad, el señor, qué mierda de persona. Yo le decía que si podía ir a comprar algo, me decía que no. Eh, Algo de comer, que tampoco. Que comprar un cargador, una power bank para el solar, que tampoco. Hasta que me dijo, no, es que usted tiene prohibido comprar algo en este país. Usted se tiene que ir ya. Yo vendido, obviamente, en ese momento, yo pues, no decía nada. Mis documentos no me los habían entregado, él los llevaba en la mano y yo le preguntaba, bueno, páseme mis documentos, que no, que se los entregan en su país. Yo no entendía. Ya cuando llegué a la sala de abordaje, ya entré por, por el grupo de los primeros que entran, como de prioridad. Ok. Yo entré, él le entregó los documentos a un tripulante de cabina. Cuando ya me senté, yo justamente vi pasar al el que tenía mis documentos. Y le pregunté yo, hey, disculpa, es que la verdad no entiendo qué está pasando. No sé por qué no me entregan mis documentos. El muchacho simplemente me vio, hablaba español y me dijo, no, yo tampoco entiendo. Tome, me pasó mis documentos. Bien. Y yo, bueno, por lo menos tengo mis documentos ya. El vuelo que yo tenía desde Tel Aviv era a Ámsterdam. Prácticamente me iban a regresar como yo, yo viajé. Solo que iba a ser Ámsterdam, Bogotá, pero en Bogotá acababa. O sea, Buscas a la vida. sí, o sea, yo tenía que llegar por lo menos a Cali o a Pereira. Entonces, en el avión yo le pregunté al muchacho, también le pregunté por mi maleta. Él solamente, pues de buena persona, él me dijo, no, cualquier cosa, al aterrizar en Ámsterdam, vaya y hable en las oficinas de la aerolínea y pues soluciona su viaje primero, para no llegar solo a Bogotá, por lo menos llegar a Pereira y pregunta por su maleta, porque nadie me tenía respuesta. Lo único era que yo tenía el siguiente viaje, tipo 10 minutos después de aterrizar, o sea, en el tiempo. Pero yo le dije, bueno, ¿y si yo pierdo ese viaje, qué pasa? Él me dijo, no, pues como usted está siendo regresado por el país, pues usted le tienen que solucionar otro vuelo. O sea, lógico. Yo, ok. Entonces, al yo llegar a Ámsterdam, yo hice eso, yo fui a la oficina y pregunté. Ahí me dijeron que tenía que esperar porque estaban atendiendo más gente, pero yo dije, bueno, yo tengo otro vuelo, ¿qué pasa? Me dijeron que no, que igualmente ellos lo reprograman. Yo, listo, que hasta ahí un poco tranquilo. Ya cuando era mi momento de entrar a una de las cabinas, bueno, de las oficinas de la agencia, me tocó con una señora que al principio me trataba bien, era buena gente y pues bueno, mi mamá y yo ya teníamos como previsto que algo así podía pasar, entonces el plan B era llegar a España, a Murcia. Em, Listo, yo le pregunté a la señora y de una le tiré como la pregunta, yo, ve, es que yo iba a hacer un viaje de vacaciones, no se pudo, lo puedo hacer acá en Europa. Ella solo me preguntaba, ok, ¿cuánto dinero trae? Yo, no, pues mira, traigo $1,400,
Ella, listo, sí, eso cubre como el ingreso. Yo, vale, está bien. Cuando ella comenzó a llamar a alguien y enfrente de mí ella estaba hablando por teléfono, yo pues no le entendía. Cuando hubo un momento que yo la vi ya fue como hablando con la persona por teléfono, pero en un tono charlando. O sea, como muy fuera del tema que estaba tratando conmigo y se demoró. Y yo, bueno, ¿esta señora qué? O sea, me tiene aquí mientras ella chismosea. Cuando ya después ella como que cayó en cuenta, colgó y solo me dijo, no, usted no puede, tiene que regresar a Colombia. Yo como que, bueno, pero ¿por qué? Que no, por su problema en Israel. Yo, pero ¿cuál problema? A mí solo no me dejaron entrar por esto y esto, no. Eh, Usted tiene que solucionarlo en Colombia. Entonces yo, bueno, pero es que si yo voy a Colombia, a mí no me van a responder por mis viajes y es un dinero que voy a perder. Pues es un viaje que cuesta. Me decía que no tenía más respuesta. Yo, bueno, y mi maleta. Primero me decían que la maleta había ido en el avión de Ámsterdam a Colombia, a Bogotá. Luego que mi maleta seguía en Israel. Luego que no, que como yo me bajé del avión, la maleta la habían bajado. O sea, al final no había una respuesta concreta de la maleta. Yo, bueno, ¿qué hago? Es que no, que tenía que volver a Colombia. Ella me reprogramó el viaje, dándome otro viaje también de Bogotá a Pereira, pero para el otro día, a las 10 de la mañana. Le pregunté como, ok, ¿y yo puedo salir, buscar un hotel, algo de comer? Ella me decía que no, que yo tenía prohibido entrar a Europa. Yo como que bueno, pero es que yo qué hice, yo quién soy que están mandando así pues como la peor mierda. Pues en ese Sí, momento no se ofende, claro. claro. La cuestión fue que ella me dijo eso y yo, bueno, yo le dije, bueno, un hotel, que no podía. Y yo entonces, ¿dónde voy a dormir si mi viaje es mañana? Ella solo me decía, acá en el aeropuerto hay áreas donde usted se puede recostar y yo, bueno, y salir a comer, que no, que acá en el aeropuerto hay restaurante. Y yo como que, yo bueno, dejé así. Cuando cogí mis cosas, las dos mochilas que yo llevaba, iba yo saliendo y ella me dijo, ya yéndome, me dijo, recuerde que usted tiene prohibido entrar a Europa. Yo, normal, yo tampoco quise como buscar problemas por eso, o sea, me calmé y me fui a caminar y yo iba en llamada con mi mamá. Cuando ya más adelante caminando, yo vi como la señalización que decía migración. Yo, bueno, yo seguí. Cuando llegué a la zona de migración, donde están las cabinas, lo normal que uno conoce, ¿no? Las filas, que todo el mundo va y hay un señor detrás de un vidrio. Bueno, yo llegué ahí y yo vi entrar a un grupo de otro vuelo. Entonces yo me metí con ellos. Y mientras hacía la fila, pues yo hablando con mi mamá, buscaba en el traductor cómo decir, tengo un vuelo mañana, quiero buscar un hotel y algo de comer. O sea, la verdad no, pues yo inglés no hablo. En ese momento me aprendí eso bien, que, o sea, ni sé cómo, pero mi plan en ese momento era llegar a la cabina y hablarlo fluido y no sé, como mostrar una confianza, Una seguridad. como una seguridad para que me dejen entrar, ¿verdad? Me lo aprendí, llegué al momento ya cuando me tocaba pasar. Entonces, el señor me preguntó que a qué iba y yo, bueno, Les- tengo mi vuelo mañana, voy a buscar un hotel y algo de comer. Y normal, yo tenía unos audífonos puestos, entonces seguí en el celular, con el brillo bajo y con mi mamá ahí, pero yo tipo moviendo el dedo de arriba para abajo, como, no sé, mostrando una indiferencia con el señor, como que bueno, yo solo vengo a eso. Él me pidió el vuelo. Entonces, yo andaba con una carpeta que era todo lo que llevaba para Israel, que era la reserva de un hotel, que un tour, los vuelos, etcétera. En esa carpeta yo tenía el papel
de que me habían regresado de Israel. En ese momento yo saqué la carpeta y que iba a sacar todos los papeles. Cuando en ese momento caí en cuenta y yo no, él necesita solo mi vuelo de mañana. Yo volví a guardar todo y busqué el vuelo. Era un papel, lo busqué, se lo mostré y guardé la carpeta. El señor quedó viendo ahí el papel y yo por dentro, yo pues normal, con el corazón a mil, y mi mamá me hablaba, me decía, ¿qué está pasando? Y yo no le respondía, yo me quedaba en silencio. El señor normal, él vio el papel, mi pasaporte, me miraba, yo así, yo sentía que me miraba, ¿no? Selló, tome y entra. Ese momento en que la puerta se abre así, de a los lados, Sí. como ¡pla! Yo pasé y comenzó a acelerárseme más el corazón. Entonces, mi mamá me preguntaba, ¿entró? Y yo, ma, no sé, porque cuando uno pasa es donde están los pasillos para reclamar maletas, pero yo no sabía cuál era la salida. Entonces yo fui caminando, digamos, de esta esquina a la otra, era grande ese espacio, y mientras yo caminaba, pues yo veía a la gente de seguridad y yo decía, no, yo tengo que buscar a dónde ir, porque si no, ellos Los pueden me van sorprender. a preguntar y me pueden devolver. Yo comencé a ver que todo el mundo iba hacia una puerta, que es como esas paredes dobles, Sí. que tipo entras aquí, de allá para acá no se ve nada, de acá para allá tampoco, y se meten ahí. Yo seguí esa puerta, seguí hacia allá. Ya cuando entré en la salida del aeropuerto, el que conoce el aeropuerto de Ámsterdam, sabe que ahí se ve ya la zona donde está la entrada de los trenes y enfrente hay una señal de una carretera que dice como 4 calles. Es una señal esquinera. Cuando vi eso, vi pasar un bus. Y usted ya dijo, Yo en ese momento le dije a mi mamá, yo, ma, entré. Ella no me creía. Y ella lo primero que me dijo es, vaya, coma algo. Usted no ha comido. Yo, yo hágale. Le colgué y pues ya no tenía casi batería. Entonces busqué algún lugar para comer que tuviera zona para cargar el celular. Entré a un Burger King, justamente. Ahí el problema era que en el aeropuerto solo se paga con tarjeta. Yo andaba con efectivo. Yo no comí de pena. O sea, yo vi un señor pidiendo y yo le pregunté, perdón, ¿no hablas español? Me dijo que sí. Yo, mira, es que solo es pagos con tarjeta y yo no tengo. ¿Te puedo dar el dinero en efectivo y me lo compre? El señor me dijo, sí, sí, dale. ¿Verdad? Me compró algo. Entonces me senté, puse a cargar el celular y pues mi mamá era buscando a ver qué amistades, qué conocidos habían cerca de Israel, estoy hablando. de Ámsterdam, como para yo irme. Claro. Apareció gente de Alemania, Francia, más familiares de España, pero el más cercano fue una amistad del novio de ella que vive en Maastricht. Es otro país más abajo ¿de qué? De Ámsterdam. Ya ella me comunicó era una señora. La señora me dijo cómo llegar hasta allá en tren, que tenía que coger tal línea, no sé cuántas horas, no sé cuántas no, eran 4 horas y media, pero que esa misma línea, que no me tenía que cambiar de tren ni nada. Yo, listo. Llegó la hora de coger el tren, lo cogí, llegué a Maastricht. Cuando llegué allá, pues yo tenía internet en el tren y yo le avisaba a la señora, yo mira, voy por tal lugar y yo veía el mapa y veía la ruta, veía la hora, yo bueno, en tanto llego. Ella me decía, ok, cuando llegues me avisas. Justo cuando llegué, yo, pues en ese momento, yo ya veía que era la última parada. Yo pues cogí mis cosas, me bajé del tren y yo pensé, yo mierda, no le avisé y no tengo internet. Ah, Y el celular ya lo tenía en 1%. Entonces, pues yo vi el número
Y ahí mismo en la estación de trenes, tampoco comí de pena, y 2 señores que estaban hablando les pregunté, yo: "Perdón, ¿hablan español?". Uno de ellos me dijo: "Sí". Yo: "Mira, es que necesito llamar a alguien, ¿me puedes regalar un minuto?". El señor: "Ah, sí, toma, tranquilo. Si quieres, hazte más para allá y hablas tranquilo". O sea, en ese momento yo como que, bueno, eso en Colombia no pasa. Mm. En Colombia uno ve a la gente que vende minutos con sus cadenas. El señor me dijo: "Ah, toma, habla más allá si quieres". Yo: "Gracias". Literal fue como que marqué el número de la señora cuando el celular se me apagó. O sea, el último suspiro que tuve ese celular en ese momento para fue poderlo llamar. para poder ver el número de la señora y llamarla. Yo, Dios es muy grande en ese momento. Ya la llamé, le dije que estaba en la estación. Ella: "Ah, okey, ya voy". Me dijo: "¿Tú ves algún lugar de referencia?". Yo: "Ah, mira, hay una fuente en tal lugar". "Ah, sí, ya sé cuál es". "Listo, ya voy. Espérame ahí, no me demoro". Le entregué el celular al señor y me fui a esperar. En ese momento comenzó a nevar. Era la primera vez que yo veía nevar y yo, o sea, a mí me gusta mucho como el frío, esas cosas. En ese momento yo estaba como feliz, pero obvio, el frío, frío, la primera vez a uno le da fuerte. Claro. Yo cuando viajé, yo, pues, solamente andaba con un saco y una chaqueta, pero no tenía gorro, bufandas, o sea, No. nada. Yo ahí esperando, yo al principio yo: qué bonito la nieve". Ya después de 10 minutos yo: "Uy, pero está frío". 20 minutos y yo: "Uy, la señora, ¿para No, cuándo? yo Se está demorando". Ya 25, 30 minutos. Sé que pasaba ese tiempo porque había un reloj en la calle y yo lo veía siempre, y yo, o sea, veía para todo lado, pero yo veía ese reloj, yo 10, 20, 25, 30 minutos. Yo: "Mierda, ¿yo dónde estoy? ¿Yo qué estoy haciendo con mi vida a los 20 años?". Cuando ya por allá vi la señora llegar porque me hizo como el cambio de luces y yo: "Uy, esta es". O sea, yo veía muchos carros pasar y yo decía: "Esta, no, esta, no, esta, tampoco". Cuando un momento que ya me relajé y llegó. Yo, entonces, yo fui hasta el carro, me dijo: "¿Eres Carlos?". Y yo: "Sí". "Entra, entra, que está haciendo frío". Y yo: "¿Verdad?". mm, no me diga. Ya de ahí la señora me llevó a la casa, eh, me pude bañar decentemente, porque todos esos días eran ya como 3, 4 días que llevaba desde que salí de Colombia, con todo lo que había pasado. Y, bueno, me bañé con agua caliente, que uf, o sea, de verdad lo necesitaba, era lo que más quería en ese momento. Y comí bien. Ya de ahí la señora me dijo: "Mira, aquí en la casa no te puedo dejar quedar, pero pues te voy a llevar a un hotel. No tienes que pagar nada, tranquilo. Esto lo hacemos como nosotros, por el afecto que tienen, ¿no? Con el novio de mi mamá". Yo: "Vale, muchas gracias". Ya cuando me llevaron al hotel, la señora me explicó la ruta para irme por tierra hacia España. Yo tenía que llegar a Murcia, Cartagena de Murcia. Ella me hizo un mapa, literal, en una hoja. Me dijo: "Mira, estás aquí, tienes que llegar a esta estación a tal hora, ahí coges el bus". Yo no me quise ir en vuelo porque tenía el miedo de que Claro. en el aeropuerto me dijeran: "No, ¿usted por qué está acá?". Bueno, ¿me entiendes? Sí, sí. Yo tomé la decisión, fue por tierra, aunque por vuelo era más económico, más rápido, más fácil, me fui por tierra. Me fui de Maastricht, París, fue un recorrido en bus de 9 horas, 9 horas y algo creo. En la estación sur de París, tenía que salir hacia Barcelona. En esa estación, pues no esperé mucho, fueron como 2 horas mientras salía el otro bus. Ahí aproveché otra vez, fui a buscar algo de comer a la calle, que di con una plaza, ahí compré algo, una hamburguesa también.
Y ya ahí en la estación, cuando cogí el bus, también me pasó algo que yo conocí otro colombiano. Él estaba viviendo en Francia, iba para Barcelona, donde el hermano. Desde que yo llegué, yo lo distinguí, o sea, yo lo veo, yo, uy, este es colombiano. Entonces, en la primera parada que hizo el bus, eh, compartimos como la palabra un momento, hablamos, y ya después de esa primera parada hasta el final, hasta Barcelona, él y yo nos íbamos sentados en la escalera del bus, era un bus de 2 pisos, nos íbamos sentados al lado del baño hablando. Él contándome cosas de él, yo contándole cosas mías, y esa muy buena persona, ¿Cuántas horas de París a Barcelona? 15 horas. Uy, o sea, iban 24 horas de allá por carretera. Iban, sí. Ok. Bueno, más las 4:30 En de, tren. Sí, de tren. la comodidad del tren al bus, imagino que cambia. Sí. Sí, un poco, pero igual, o sea, los buses Ahora, por acá también son muy cómodos. O sea, yo viajaba bien, solo que, claro, son muchas horas de recorrido. Y aunque el bus haga muchas paradas, porque el bus de París-Barcelona hizo, creo que fueron como casi 4 paradas, 5, obviamente uno pues sentía el claro, viaje. Ya luego, ¿verdad? Yo llegué a Barcelona y yo ya no tenía euros, andaba con dólares, con dólares, claro. porque justamente en el aeropuerto de, de Ámsterdam, yo solo cambié unos cuantos, porque yo dije, no, pues de pronto con esto llego Sí. hasta Murcia. Cambié solo como 200. Pero entonces, en lo que me gasté del primer bus, del segundo bus, de una ida a comer, pues el que en París, bueno, cositas así que tuve también que comprar un adaptador para el cargador en el aeropuerto. Bueno, Sí, sí. son gastos que Gastos fueron sumando y fijos que sumando, suman. y ya el último bus me valía creo que 50, 60 euros, no me llegaba. Tenía yo como 30, 40. Entonces, justamente cuando llegué a la estación de bus en Barcelona, con el muchacho, ahí le estaba esperando el hermano y ellos me acompañaron a comprar el tiquete de bus de Barcelona a Murcia. Era un bus directo, pero que tenía como una segunda opción para hacer de Barcelona a Valencia y Valencia a Murcia. El bus salía en 1 hora. Yo no tenía el dinero, el hermano me los prestó. Él me dijo, si quiere, ¿usted tiene euros? Yo sí. Me dijo, si quiere, vamos, hace el cambio, vamos a una casa de cambios, lo hace y pues me paga la plata. Y yo, vale, ¿verdad? Esa hora que tenía fue lo que duramos buscando la casa de cambios. Yo llegué, cambié, él me dijo, cambie bastante, cambié como 400 euros. Ya cuando veíamos la hora, ya iba a salir el bus. Entonces salí yo rápido para la estación. Pero al llegar él me dijo: "Espere, compre algo de comer", porque el bus eran otras 6 horas. 6, bueno, más o menos. Yo, bueno, es verdad. Compré algo, cuando llegué a la estación, el bus iba saliendo. Ah, Y yo: "Mierda, ¿y ahora qué?". Pero entonces yo pregunté ahí donde era la parada de esos buses, los Alsa, y justamente había otro bus, y yo le mostré, yo: "Mira, es que yo tengo mi viaje a Murcia, eh, ¿qué hago?". El señor me dijo: "Mira, tienes suerte, porque el tiquete que compraste tiene la doble opción. Yo ya voy para Valencia. Se puede ir conmigo", y de Valencia salí a Murcia. Y yo, menos mal, no lo perdí del todo. bueno. Entonces hice eso, de Barcelona a Valencia, Valencia a Murcia. Ya en la estación de Valencia me recogió el papá de un primo, que era la opción B de todo lo que estaba pasando, de todo el recorrido, de llegar allá. ¿Verdad? Él me recogió en Murcia, ya de ahí a Cartagena de Murcia, un pueblo. Ya eran, ¿qué? 20, 30 minutos, no sé. Pero pues ya eran en carro. Y ya era con alguien que yo no conocía.
Mi mamá lo conocía, mi familia, pero yo no sabía quién era él. Y bueno, mi mamá Eh, confiaba en él, pues yo también. ok. Entonces llegas a Cartagena de Murcia, ¿verdad? Con el papá del primo. Hasta ahí que hay que hacer la cuenta en producción para poner la cantidad de kilómetros desde que salió de Pereira hasta que llegó a Cartagena de Murcia. Hay que hacer la cantidad de kilómetros porque sería interesante cuánto recorrió. Porque aún faltaba de Cartagena de Murcia a Portugal, ¿verdad? Aún falta ese viaje. Que eso fue, sí. Entonces, para adelantarnos un poco, bueno, llega a Cartagena de Murcia, ¿qué pasa allí? Si nos quiere contar brevemente qué pasa allí, por qué no en Cartagena de Murcia y en Portugal sí. Entonces, nos quedaría hacer un pequeño resumen de esa situación. Bueno, lo que pasó fue que cuando yo estaba en Murcia, yo llegué a la casa del señor, él vive con su familia, sus 2 hijos, su mujer. Yo llegué a dormir a la sala. Yo llegué un domingo, creo que fue. Sí, un domingo en la noche. Duré lunes y martes sin hacer nada, literal. El miércoles él me dijo que había una vacante para trabajar con él en construcción. Yo hágale, yo me voy. ¿Verdad? Me fui con él a trabajar construcción miércoles, jueves y viernes. Justamente esos días de abril, comenzó como el cambio de clima y yo me enfermé. Entonces, el primer día, normal, trabajé. El segundo día me sentía como con el cuerpo agotado, así. El viernes yo estaba pálido. Yo trabajaba, pero sin fuerzas. Ya. Entonces, el sábado, que ya no trabajábamos, normal, él me dijo que me iba a acompañar a buscar una habitación. Dimos con una habitación cerca de donde vive él, como un apartamento, pero pues que alquilaban por habitaciones, ¿no? Que llegué y, ¿verdad? La señora me lo alquiló. Estaban buscando alquilárselo a alguna mujer, alguien así, como por seguridad, pero la señora me vio y me dijo, no, vale, se lo alquilo. Yo tenía que ir a trabajar el lunes otra vez, pero justo en la mañana, cuando ya iba con él a coger el bus para ir al trabajo, el jefe lo llamó y le dijo, no, no lo traiga, porque el viernes que yo estaba así sin fuerzas, le di al jefe por ir a la hora. Ah, claro. Entonces, que no, que es que hoy no hay trabajo, no hay mucho que hacer, entonces que no era necesario. Que otro día. Así pasó la primera semana. A la segunda semana me dijeron, no, que podía ir a la oficina por el cobro, pero ya no había trabajo y yo ya estaba pagando una habitación. Yo estaba como tan confiado en que ya listo, me iba a erradicar ahí, que yo el dinero que llevaba, como era dinero de mi mamá, yo literalmente se lo envié todo. Ella me dijo, no, deje algo para usted, algún gasto que tenga. Dejé, creo que fueron como 300 euros. Sí, como 300 euros creo que dejé. Ella me dijo, dejé eso. Ya de ahí yo me quedé sin trabajo, yo no conocía a nadie, todo estaba literalmente cerrado porque pues en esa época es invierno, ¿no? Entonces no había como dónde ir a un restaurante y preguntar si trabajo, o sea, nada. Tampoco sabía a quién preguntarle, ve, por qué página, por qué aplicación busco trabajo, no tenía nada. Yo duré casi el mes en Murcia. Y un amigo me había dicho que la mamá de él estaba acá en Portugal y que acá el proceso de documentos es más rápido. Yo busqué y, ¿verdad? Aparecía que el proceso se puede abrir más rápido con este documento, esto y esto. Bueno, entonces yo hablé con la mamá de mi amigo. Hablé con ella un miércoles, acabando abril. Ella me comentó todo el proceso de parte de ella. Yo le dije que bueno, que iba a pensarlo, porque el papá de mi primo, ahí en Murcia, me estaba diciendo que al acabar de abrir,
iba a salir un trabajo de pintura. Yo he trabajado varios años con mi papá en eso y dije, bueno, me puedo bandear, pero yo no sabía si arrancar o quedarme. Yo solo tenía en cuenta era que mi mamá en ese momento me había enviado un paquete desde Israel, como algo de ropa, porque lo que me salvó cuando llegué, pues en ropa, era lo que yo empaqué en Israel. Ese pantalón, esos otros zapatos y esos 2 buzos que tenía. Yo tenía que esperar ese paquete. El caso fue que yo hablé con la señora el miércoles, el paquete llegó el jueves, al otro día. Ya yo con el paquete en la casa, viendo todo, yo dije: "No, yo me voy a ir para Portugal". Le comenté al papá de mi primo, él, como ya lleva muchos años viviendo en España, eh, le noté como ese odio, rencor que se tienen, ¿no? Entre los 2 países. Él me decía que no, que para qué me voy a ir por allá, allá no hay nada que hacer, quédese aquí, espere unos días que le sale trabajo. Y yo, no sé, yo quise irme. Entonces yo me fui el viernes a las 6 de la mañana. Cogí el primer bus de Cartagena de Murcia a Madrid. Ya cuando llegué a Madrid a comprar el otro tiquete de bus que era de Madrid-Vigo, no habían puestos. Y yo, bueno, ¿para cuándo hay? No, que solo para mañana sábado o el domingo. Y yo, no, ¿y yo qué voy a hacer acá? Había yo publicado una historia ¿en qué? En Madrid y una amiga que había llegado poco tiempo antes, que estaba ahí, me respondió y yo le pregunté, yo, ¿me puedes dar posada? Ella me dijo que sí. Y mi mamá me dijo, ¿por qué no se queda ese fin de semana en Madrid? Descansa, eh, como de todo el trayecto que llevaba yo, bueno, pues sí. Compré el tiquete para el domingo en la mañana, me quedé ese fin de semana en Madrid, pude pues salir un poco a ver el estadio, la Calle del Sol, lo que uno conoce de Madrid. Justamente ese día había una final del equipo y todo, alcancé a ver la caravana del Madrid, todo, o sea, fue como muy random esa Sí. quedada. En todo el caos siempre hay algo, alguna diversión. Sí, o sea, yo como que con todo lo que me estaba pasando, yo bueno, siempre hay algo bueno. No me puedo quedar aquí, yo no, yo qué voy a hacer con mi vida, pues ya estoy aquí viviéndola, tengo que hacer algo es en la hora. También disfrutar, ¿no? Pues, pero pues también, como iba corto de dinero, pues tampoco salía mucho, nada. Claro. La cuestión fue que listo, llegó el domingo, salí, el bus tuvo como un retraso en el horario y cuando llegué a Vigo ya no había bus para llegar a Cerveira. Ok. Entonces me tocó coger otro bus que iba para La Guarda. Pero tenía que bajarme en Tomiño. Es el pueblo al otro lado de Cervera, es un pueblo de España. Ok. Entonces yo le dije a la señora, ella me dijo que sí, que podía recogerme un taxi allá, que me cobraba tanto, y yo pues me toca pagarlo, normal. Ya cuando llegué, yo era pendiente del bus, a ver dónde iba a llegar. Ah, bueno, ya tenía yo internet, había comprado una SIM card en España. Y ya cuando llegué ahí a Tomiño, esperé en una estación de paradas de bus y de verdad llegaron por mí y ya de ahí fue que crucé a Portugal, que no, yo no entendía lo de las fronteras abiertas, solo fue pasar el puente y Y me quedé sin señal. Y yo, uy, ¿qué pasó aquí? Y me dijeron, no, es que ya estamos en Portugal. Y yo, uy, ¿qué? ¿Cómo así? ok, entonces, em, muchos kilómetros, primero que todo. Ah, pues Muchos kilómetros. Vamos a hacer eso la es de cuenta. norte a sur en Europa. Vamos a hacer la cuenta y lo vamos a poner para que la gente sepa más o menos cuánto, cuánto viajaste, porque es demasiado, demasiado tiempo. Entonces, llega a Cerveira, se estabiliza. Sí, se estabiliza porque, pues bueno, pasa un tiempo, consigue trabajo, pero trabajo en negro, ¿no? En un restaurante, ¿verdad? Antes de grabar me estabas contando que habías tenido un problema en aquel restaurante.
Esta pregunta la hago más que todo por las personas que están pensando en migrar o las que están, los que acabaron de llegar y están pensando en conseguir trabajo en un restaurante, así sin documentos y eso. Más que todo para que tengan como esa alerta al momento de, digámoslo, de confiar en, entre comillas. Pues de pronto si nos quieras contar ese pequeño inconveniente. Bueno, ese primer trabajo que usted dice fue en un bar, ¿sí? Justo cuando llegué, el señor no tenía personal. El último que tenía se iba a la semana. Eh, Él me dio trabajo, sí, pero cuando recién llegué, a los 3 días me dejó solo. Yo sin saber las bebidas, ¿no? Que un pingo, que una media de leite, un galón. Bueno, todo eso lo aprendí fue preguntándole a la gente que atendía. Ya de ahí yo, digamos, entraba a las 12, 2 de la tarde, que el señor iba por mí o mandaba a alguien por mí, y yo salía a las 2 de la mañana al principio, o sea, a las 12 más o menos, o 11 él me decía que ya me podía ir. Y yo me quedaba ahí porque yo no tenía cómo irme. Entonces esperaba que él cerrara para que me llevara. Y pues también como, bueno, yo diciendo, no, le puedo ayudar en algo si llega más gente, regalándome. Al principio el señor me decía que él no me cobraba lo del transporte, que yo le servía mucho, que le estaba dando una buena mano. Entonces ya de ahí yo comencé a veces a decirle que yo podía entrar más temprano. Y al principio iba a ser solo un trabajo de unos días. Yo estaba esperando un trabajo en una fábrica, pero él me ofreció contrato y dije, bueno, con esto puedo abrir el proceso legal. Solo que yo nunca registré ese contrato. Entonces, ese proceso de la manifestación de interés, como lo conocimos, no, nunca lo hice. No, no valió esos 5 o 6 meses que trabajé ahí Para para el abrir. proceso. Ok. Ya con él al principio, pues todo muy bien. El señor me pagaba bien, normal. Los horarios eran largos. Yo literal solo llegaba a la casa a dormir, pero ya el otro día bañarme y volver al trabajo. Ya de ahí comencé a entrar después más temprano, que a las 11 de la mañana. También comencé a salir más tarde, que a él le daba por invitar amigos, entonces se quedaban hasta las 4 o 5 de la mañana. Y de ahí al otro día el mismo horario, Amén. 11, 12. Raro la vez que yo entraba a las 2 de la tarde. Con él ahí, en ese tiempo, yo listo, es mi primer trabajo, estoy aprendiendo el idioma. A la gente también le gustaba mucho como la actitud de uno, el carisma a los clientes. Entonces comencé a ser también conocidos, ya mucha gente que iba, uno cuando se empapa en ese tema de la hostelería, uno ya sabe qué van a pedir, lo de siempre, que sí. Eso también genera como ese vínculo. Ok. Ya de ahí, cuando él me despidió, fue a finales de septiembre, fue por un problema que fue la policía a hacer un registro y no estaban los papeles. Yo lo llamé, le preguntaba dónde están, él todo estresado, me decía que busque acá, busque acá, y yo buscando. Comenzaba a hablarme feo y yo le dije, bueno, es que si no están, ¿qué hago? Venga y búsquelos. Venga usted, que igual usted es el que tiene que dar la cara. Yo acá solo soy un empleado. Yo no soy el administrador, nada de eso. El señor ya venía descuidando el bar y lo digo así porque él tenía muchos problemas personales. Entonces, digamos, se acababa algo. Por ejemplo, las Coca-Colas. ¿Qué hacía yo? Yo, a los 3 meses de estar trabajando ahí, yo me compré un carro. Yo cogía mi carro, le decía a él, yo: "Ey, voy a sacar plata de la caja para ir a comprar". Iba y compraba, y al llegar dejaba las facturas ahí. En la noche yo hacía cierres de caja y ahí estaba el dinero. El señor también todos los días sacaba plata de la caja, que una cosa de él, que otra. Yo, bueno, él sabrá para qué. Ya de ahí, cuando pasó eso, ese día, yo le había dicho a él, yo
que iba a salir más temprano, más o menos a las 12. Él, él cuando llegó, habló con los policías, todo, eran las 11 y algo, y él se iba a ir otra vez. Él solo me decía, no, es que iba a ir a estar con la mujer y con el hijo. Yo sabía que no. Él es una persona, no sé el día de hoy, pero en ese momento él lo podía considerar, era ludópata. Ok. Yo sabía que él se iba a ir para un casino. Y yo le decía yo, Sergio, es que de verdad tengo que irme a las 12. En ese momento el alterado, él me dijo, no, pues entonces, si quiere irse, váyase ya. Yo, no, no es eso, es que de verdad, no, que se puede ir ya. Y yo en ese momento ahí, él entró a la barra, comenzó a organizar todo, a trabajar. Yo cuando en un momento le hablé, yo, hey, es que tampoco es así. Él, de una forma agresiva, cogió una bandeja que había, la tiró contra todas las copas, quebró todo un stand de copas, las quebró. Y enfrente estaba yo. En ese momento yo ni siquiera le temblé ni nada, pues, o sea, uno no se deja como asustar Sí. de algo así, ¿no? Pero ahí, en ese momento, había una señora que trabajaba de cocinera. Ella estaba ahí solo tomando ya algo, había terminado su turno. Y ella al ver eso, ella me cogía a mí y me decía que no fuera a reaccionar. Y yo, "Ey, pero es que yo estoy tranquilo, aquí el alterado es él". Comenzó a hablarme grosero y todo. Yo no le quise responder, solamente él me dijo, no, que mañana fuera. Cuando el otro día llegué, él me esperó con la carta de despido, que no me dio una carta de despido, me dio una carta de renuncia. Y como yo no conocía, bueno, no entendía bien el idioma, yo, listo, yo la acepté. Él me dijo que él tenía hasta tal día para pagarme, que me iba a pagar lo, lo del contrato. Y yo, listo, pero, y mis horas aquí extras, todo. Él me dijo, no, eso luego lo arreglamos, que pues yo le dije a él, es que yo aquí estoy 16 horas al día, literal. Y él solo me respondió, pero es que esas 16 horas que usted está aquí no son trabajando. Yo, como así? O sea, yo estoy aquí esas 16 horas, pero yo no me puedo ir de acá. Eso cuenta como trabajo. Y así no venga gente, yo estoy aquí. Son horas que tienen que pagar. Bueno, el señor se demoró más de la cuenta para pagarme. Incluso el día que me fue a pagar me pagó con un saco de monedas. Me puse a contar monedas, solo habían como ciento y algo, 120, 130 euros. Ya él me dio el resto, me dio 500 euros. Y bueno, antes de eso, él había enviado a un amigo a llevarme el dinero. El señor me iba a entregar 150 euros y me dijo, no, pero tiene que firmar esto. Era un papel que daba la constancia que él ya me había pagado todo. En ese momento, cuando leí el papel, sí lo entendí. Yo le dije que no, que yo no lo iba a firmar hasta no recibir el dinero. Entonces el señor me dijo, no, pues si no lo firma tampoco le puedo entregar esto. Yo, no, lléveselo. Ya de ahí, bueno, fue que cuando me encontré con él me entregó esos 500 euros y me dijo, ok, usted no quiso firmar el papel, es problema suyo, bla, bla, bla. Pero pues vuelvo y le digo, yo el contrato no lo tenía registrado. Entonces no tenía descuentos de IRS, de seguranza, no había como una forma de justificar todas esas horas. Solamente si yo ponía una demanda. Pero ya lo de la demanda me di cuenta cuando me salió un trabajo en una fábrica, que hasta el día de hoy estoy, que al hacer el contrato me dijeron, es que usted tiene un contrato aquí registrado en algo, más no validado, que la única es o cerrar este proceso y comenzar de cero con la fábrica, o utilizar ese contrato, poner la denuncia y esperar a que él conteste, pero no sé, la señora de ayuda al inmigrante me decía que si yo hacía eso no podía entrar todavía a la fábrica. Entonces, pues yo me decidí y yo dije, no, ok, dejemos ese tema ahí. Después de todo lo que hice, él me trataba a mí como un ladrón, decía que siempre todos los días en la caja faltaba plata
faltaban como 100, ciento y algo, que dónde está ese dinero, pero me lo decía la mujer. La mujer no sabía lo que él hacía y yo no lo quise echar al agua. Yo sabía que diciéndole unas cosas a la mujer era para problemas para él, también con cosas que sabía que él hacía, o sea, son cosas que yo sabía que con decirlas yo podía ganar más de ese dinero que él me debía, pero no quise meterme en esos problemas. Simplemente pensé como que, okey, la vida premia y la vida castiga. Y de verdad, dejé ese tema ahí. Al día de hoy el señor no es que esté muy bien, tampoco estoy pendiente de eso, pero siempre me dicen, gente que lo conoce, y me repito, la vida premia y la vida castiga. Sí, es una historia fuerte porque a los que emigramos aquí no venimos de vacaciones, aquí venimos es a trabajar, a intentar empezar de cero, porque pues empezamos de cero y bueno, venimos a sufrir, de cierta manera venimos a sufrir hasta que encontramos una estabilidad. Ya estamos llegando al final de este capítulo, de este kilómetro número 4. Con Carlos es una historia, una de las historias muy fuertes porque pues salir de un país, del país nuestro, con la ilusión de llegar a un destino, pero que ese mismo destino nos cambie los papeles, nos cambie como el lugar, no es fácil y lo admiro porque se buscó la vida y hoy está acá, sentado en este podcast, contándonos su historia. Carlos, tres preguntas quiero hacer, que me gusta hacerlas como a modo de reflexión o de resumen. La primera pregunta tiene que ver con el pasado, a hoy 2025. Al mirar atrás, ¿qué piensa? ¿Qué piensa de todo lo que ha vivido hasta acá? Así brevemente, ¿qué piensa en estos años que llevas acá, con todo lo que has vivido? ¿Qué pienso yo? Que a pesar de todo ha valido la pena. Cada historia, cada cosa que he aprendido ha valido totalmente la pena. Sea bueno, sea malo, uno no se puede dejar llevar como por ese sentimiento, ese momento. Hay Ok. que vivirlo y eso es lo que hago. Carlos, una reflexión brevemente de todo lo que has vivido hasta acá. Realmente lo único que importa es esa gente que de verdad demuestra el aprecio, sean familiares, amistades, los que de verdad están ahí son los que de verdad vale la pena tener cerca. Uno pierde gente estando lejos, pierde amistades, eh, familiares, se olvidan hasta del cumpleaños de uno, pero siempre hay unos pocos que están, que uno estando con ellos cerca, uno no lo nota. A la distancia uno valora mucho eso, cuando de verdad están presentes. Valorar las personas que de verdad demuestran, no los que hablen, porque hablar hablan todos. De verdad. Y para los que quieren viajar, o los que están pensando en migrar, o los que ya están acá empezando una nueva vida, ¿qué consejo le da o qué, qué comentario les hace? Que lo hagan, que salgan. Porque es que si ya se les pasó esa idea por la cabeza, no es para pensarlo dos veces. Háganlo. Que Ok, emigrar realmente forja. De verdad endurece a las personas y sí o sí los hace madurar en ok. todo sentido. Y para finalizar, Carlos, ¿qué le dice al Carlos del pasado? A ese Carlos que tenía temor, al Carlos que le cancelaron el primer vuelo, a ese Carlos que abrazó a la abuela con lágrimas en los ojos. Ujú. Yo le hablaría más al Carlos del tiempo que simplemente estaba viviendo su juventud, que era el Carlos que de jueves a domingo estaba en la calle, siempre vagando de un lado al otro. Gracias, gracias por forjar ese pensamiento que tengo ahora, porque incluso en ese momento, viviendo la juventud, yo me repetía, yo en algún momento tengo que hacer algo diferente.
En ese momento, si le pudiera hablar a ese Carlos, le diría, lo está haciendo y está haciendo las cosas muy bien. Tiene altas y bajas, pero de eso se trata la vida, ¿no? Ok. Que siga adelante, que ese Carlos era uno, ese Carlos es otro y el que viene es otro. Y así sucesivamente. Bueno, hemos llegado al final de este podcast. La verdad, muy interesante. Por favor, véanselo hasta el final, hasta el último metro. No, sin palabras, sin nada que decir porque eso es mucha información que no lo sabíamos, que pensamos que todo está bien, que las personas salen o sea, salen del inicio y pensamos que llegan al destino, pero no, la vida se los cambia. Y bueno, hoy con Carlos, una historia muy conmovedora, muy reflexiva y de admirar. Yo, Por favor, yo le puedo dejar un mensaje a mi papá y a mi mamá. lo que quiera. A mi papá le diría que yo le agradezco a la distancia que nos unió mucho. Él siempre ha sido una persona muy importante y una inspiración para mí y que lo amo. Él lo sabe. Y que me dio un tiempo para conseguir de verdad todo lo que he querido prometer, lo que he querido prometerle no, lo que le he prometido, que todo eso se tiene que cumplir. A mi mamá que, o sea, si para ella yo soy un guerrero, para mí ella es, no, ella es más que yo, por todos los años, todo lo que ha logrado hacer con la inspiración de sus hijos. A mi hermana que es mi admiración, porque es que no hay nadie que sea como ella. Ella de verdad es una persona muy pura de alma y la amo. Y mi abuelita que me dio unos años más de espera, que yo sé que yo me voy a volver a ver con ella. Vamos a hacer ese viaje que tanto le he prometido y con ayuda de Dios ella va a poderme ver triunfar. Y con este mensaje, con esas palabras tan bonitas, no las esperaba. De verdad que esto no es nada preparado. Queremos decirle gracias por ver hasta el final, por ver hasta la última parte. No olviden suscribirse acá abajo, están nuestras redes sociales. Si quieren participar en ese podcast, quieren contar su historia, sienten que, que hay personas que la pueden escuchar o que quieren que sean escuchadas, escriban nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, Kilómetros de Silencio, así aparece. eh, un resumen y siempre queremos ser escuchados. Hay personas que quizás nos identificamos y pues no sabemos de verdad qué es lo que pasa. Así que por favor, hasta la próxima, véanselo. Es muy interesante. En la próxima venimos con otra persona también, otra historia, otros kilómetros. Y bueno, chao.